Hola, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy vamos a ver los modos de ejercicio de poder según Michel Foucault, y para dicho cometido vamos a utilizar una clase del curso titulado Defender la Sociedad, más precisamente la clase del 17 de marzo de 1976, en la cual el autor aborda por un lado la temática del racismo en sentido moderno, y por otro lado da una descripción y un desarrollo general de las características del poder soberano y el biopoder, que, como vamos a ver ahora, está compuesto por dos tecnologías del poder, a saber, por un lado la anatomopolítica o disciplina, y por otro lado la biopolítica, es decir, tecnologías que se distinguen, que surgen en momentos diferentes de la historia, pero que son articulables entre sí. Bueno, al comienzo de la clase, Foucault señala que para concluir su curso, dado que es la última clase del mismo, quiere abordar la temática del racismo en su estado actual, en su estado moderno, dice él, es decir, el racismo estatal. Pero para poder comprender su modo de funcionamiento y cómo opera el mismo y cuándo surge, señala que hay que poner de relieve el hecho de que en el siglo XIX el poder pasa a considerar como objeto a la vida. Esto se entiende, dice Foucault, haciendo referencia a la teoría clásica del derecho del soberano, la cual supone o parte de la premisa de que uno de los atributos fundamentales que tiene el soberano es el derecho sobre la vida y la muerte, es decir, sobre la vida y la muerte del súbdito, de manera tal que la vida y la muerte dejan de ser fenómenos naturales o inmediatos, y el súbdito se ve, digamos, frente a estos fenómenos en una posición neutra, es decir, depende de la decisión del soberano. No obstante, me gustaría añadir que Foucault en Historia de la Sexualidad 1, en el capítulo 5, donde trata estos temas también, dicho capítulo se llama El derecho de muerte y el poder sobre la vida, señala que el soberano hace uso de este derecho de matar en situaciones tales en las cuales se ve atacada su persona o su ley, es decir, en defensa propia. Otros modos de hacer uso de este derecho de matar no es solo la pena de muerte, sino también la guerra, es decir, enviar súbditos que mueran por él. Ahora bien, también en este mismo texto Foucault señala que la relación entre estos dos personajes, además de ser asimétrica por ese derecho de vida y muerte, también es asimétrica en términos de apropiación, es decir, el soberano se apropia del tiempo, del trabajo, del esfuerzo, de los productos, de impuestos e incluso de la vida del súbdito. Al respecto, Foucault, volviendo a la clase del curso, Foucault señala que digamos, esta relación entre el súbdito y el soberano se encuentra fundada en cierta anterioridad fundadora, es decir, en cierto derecho divino o en cierta conquista anterior. Por otra parte, traduce este derecho del soberano, ¿sí?, este derecho sobre la vida y la muerte del súbdito, en términos de hacer morir o dejar vivir, ¿sí? Esto es importante porque Foucault señala que justamente en el siglo XIX, con esta nueva modalidad del poder, se da una inversión en este derecho, ¿sí? Se invierte. ¿En qué sentido? Bueno, digamos, en el poder soberano o en el derecho soberano se trataba de hacer morir o dejar vivir. En el caso del siglo XIX se da una transformación tal que el derecho queda establecido como hacer vivir o dejar morir. Esto, dice Foucault, podemos, si se quiere, seguir estas transformaciones tanto en la teoría del derecho como en las teorías políticas, pero él por su parte señala que él va a seguir las transformaciones en los que serían los mecanismos y técnicas o tecnologías del poder. Al respecto señala que en el siglo XVII y XVIII
surge una tecnología del poder que él llama anatomopolítica o disciplina, la cual tiene por objeto intervenir sobre el cuerpo individual, sobre el individuo, es decir, sobre ciertas actitudes, sobre ciertos comportamientos, ciertos detalles, ciertas conductas, ¿sí? Se moldea, se fabrica un sujeto, un individuo dócil, tiene que fabricar un individuo útil. Al respecto, Foucault en Vigilar y Castigar, en el capítulo 5, que se llama Cuerpos dóciles, dando el ejemplo de el ejército, la escuela, talleres de trabajo, etc., señala que digamos, el objetivo, la meta de estas técnicas disciplinarias es la de aumentar las fuerzas del cuerpo en términos económicos, es decir, de mayor productividad, y reducir las fuerzas del cuerpo en términos políticos, es decir, mayor docilidad. Al respecto también señala que una de las metas de la disciplina o la anatomopolítica es que a partir de la vigilancia, del castigo, la adiestración, etc., estas lógicas terminen operando de forma autónoma, automática en el individuo, ¿sí? Eso por un lado. En comparación y en contraste con esta tecnología, Foucault señala que en el siglo XIX surge otro modo de ejercicio de poder que modifica parcialmente a la anatomopolítica o disciplina, pero que se articula bien, ¿sí? Que incluso la engloba a la anatomopolítica. Esta nueva tecnología Foucault la llama como biopolítica, la cual ya no tiene por objeto de intervención el individuo, sino que opera a otra escala, es decir, a nivel de la población, y de manera que se va a interesar, a encargar, a intervenir sobre fenómenos en esta escala, es decir, a nivel poblacional. Procesos o fenómenos tales como la natalidad, la mortalidad, la morbilidad, la productividad, etc. Es decir, fenómenos de tipo colectivo sobre un objeto preciso que es la población, y evaluar también sus efectos económicos y políticos. De este modo, el objetivo de la biopolítica sobre estos fenómenos poblacionales es la de establecer ciertos mecanismos de regulación, de homeostasis, de equilibrio. Y esto, señala Foucault, nos hace pensar que surgen estas nuevas tecnologías, o mejor dicho, cae el modelo y el esquema de organización del poder soberano, dado que se muestra inoperante, se muestra ineficaz frente a problemas políticos y económicos del siglo XVII, XVIII, XIX, tales como por ejemplo la explosión demográfica o lo que sería la industrialización. Para eso se necesitaba otro tipo de técnicas y de tecnologías. Ahora bien, Foucault hace la pregunta siguiente: ¿cómo se introduce el racismo o este derecho a matar en este mecanismo, en esta modalidad de poder, el biopoder, que integra tanto la anatomopolítica, como vimos, o la biopolítica, que se encarga o que considera a la vida, es decir, este hacer vivir o dejar morir? ¿Cómo se introduce el racismo, esta lógica, estos mecanismos? Y Foucault señala que el racismo, o digamos el derecho a matar, se introduce de la siguiente forma, es decir, por un lado señala que el racismo es un medio para establecer una cesura o una división, digamos, a nivel poblacional, ¿sí? Por un lado los que tienen que vivir o merecen vivir, y aquellos que no merecen vivir, es decir, los que tienen que morir, pero al mismo tiempo establece un tipo de relación positiva, dice Foucault, que expresa en estos términos, es decir, para poder vivir el otro tiene que morir, ¿sí? Y por eso Foucault señala que el racismo o el derecho a matar dentro de las sociedades disciplinarias
y de biopolítica solo es admisible si está fundamentada en algo de tipo biológico, ¿sí? En una fundamentación biológica. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que el otro es un peligro para la población, ¿sí? Que es un peligro interno o externo, ya sea interno a la sociedad o externo a la sociedad, es decir, otro grupo o otra nacionalidad, ya que estamos hablando en términos de Estado, se convierte en un peligro para la población. De este modo se puede fundamentar el racismo y se puede hacer admisible este derecho a matar, ¿sí? Algo interesante que también dice Foucault es que el asesinato también puede ser no solamente directo, también puede ser indirecto, es decir, a través de ciertos mecanismos que exponen hacia la muerte a cierto grupo de la sociedad, ciertas exclusiones, ciertos rechazos, podríamos decir nosotros cierta marginalidad, estar expuestos a ciertos riesgos. Es ahí que Foucault nos permite pensar con estas categorías nuevos modos de racismo presentes en los estados modernos, es decir, a través de la marginalización, la exclusión del sistema, etc. Como así también la exposición a ciertos riesgos, como es el caso de ciertas guerras, pero que están fundamentadas en este sentido, es decir, el otro es un peligro para nosotros. Esa es la fundamentación que hace admisible el racismo y el derecho de matar, dice Foucault, en los estados modernos. Bueno, espero que les haya servido. Nos vemos en la próxima.